¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Qué hay la otra semana? Dice. Nuestro aniversario, ¿no? Vamos a celebrar por primera vez nuestro aniversario. Después de 5 años. Bien, hoy día vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Estamos aún en el capítulo 1, pero vamos a ver en esta ocasión desde el verso 9 hasta el verso 20. Sí, vamos a dar lectura. Yo lo tengo aquí en la versión de la Biblia de las Américas. Sí, yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen en la versión que tengan a la mano. Primero voy a poner el cronómetro para no pasarme. Dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Mientras le pido al director de adoración que me quite el eco, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, a punto de escuchar un poco más acerca de tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo a poder entenderla como tú deseas que la entendamos, Señor, ya que tú eres el que inspiró esta palabra y el único que puede interpretarla. Ayúdame, Señor, a ser fiel en el transcurso de este sermón, Señor, y de que hable conforme a tu voluntad, y que todos los que estemos aquí, Señor, oyendo, podamos aprender cada vez más de acuerdo a tu misericordia. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hace 2 semanas, cuando iniciamos el estudio, mencionábamos 2 cosas, mencionamos varias cosas, pero 2 en especial que debemos recordar para este siguiente segmento. Número 1, Juan había estado bautizando en el pueblo, en el desierto, anunciando un arrepentimiento a los judíos, de forma que estén preparados para la llegada del Mesías. Amén. Y 2, Marcos, desde el primer versículo, afirmó que Jesús era el ungido, aquel Mesías esperado, el Hijo de Dios. Amén. Bien. Pero de aquí en adelante vamos a ver cómo este título de Hijo de Dios, entregado por Marcos, va a desaparecer temporalmente. No sé si se han fijado que hemos leído en el verso 9 y dice Jesús, a secas, ¿verdad? Pues va a desaparecer por un momento hasta llegar a probar que realmente es el Hijo de Dios.
En cambio, Marcos va a mostrar también a Jesús como el siervo del Señor. Por otro lado, el versículo 9 nos muestra a Jesús que por 30 años aproximadamente había estado en oculto. No hay muchos registros acerca de lo que Jesús estaba haciendo durante esos 30 años, excepto que entendemos de que estaba viviendo aún con su madre. Sí, hay solamente la información de niños, cuando nació, la visita de los sabios, y después no tenemos información hasta este momento en que aparece ante Juan para ser bautizado. Y esto es una aparición en público, no es una aparición privada. No le mandó a decir, oye Juan, quiero que me bautices, ¿no? Sino que apareció de frente hasta el lugar donde estaba Juan para ser bautizado. Marcos es pero muy rápido en este aspecto. Y para poder entender un poco más este escenario, vamos a leer un texto paralelo a este que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos del 13 al 15. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Con lo que es justo. En otras versiones dice, para cumplir con toda justicia, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos completamente convencidos de que cuando creímos en Cristo y nacimos de nuevo, la justicia de Cristo está en nosotros, ¿no es así? Así como todos nuestros pecados estuvieron en Cristo en el momento de la cruz. Amén. Sin embargo, la cruz no fue el único momento en el que Cristo nos estaba representando, sino que en su bautismo ya estaba iniciando esa representación. En su bautismo todos nosotros fuimos bautizados también y preparados para recibir el bautismo verdadero, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Una vez que hayamos nosotros creído. Por eso es de que Juan ahora sí lo consintió, porque Juan mismo estaba siendo bautizado en ese momento que Jesús estaba siendo bautizado, así como cada uno de los creyentes. Ahora en el versículo 10 dice: e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. El Espíritu Santo como paloma descendía sobre Jesús. En el Evangelio de Juan agrega que no solamente descendió sobre él, sino que además permaneció en él. A esta altura de nuestras vidas como creyentes, nosotros, cada uno de nosotros, entendemos ya que el Espíritu Santo reposa sobre los creyentes y los capacita para la obra del ministerio. Amén. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo reposara sobre Cristo en aquella ocasión iba más allá de capacitarlo. Esto significaba nuevamente el cumplimiento de algunas profecías sobre la venida del Mesías. Vamos a ir directamente al libro del profeta Isaías en el capítulo 61 y vamos a leer los versos 1 y 2. ¿Alguien que me pueda ayudar? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me
Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Más adelante, en un pasaje de Lucas, Jesús, estando en el templo delante de todos los presentes, leyó precisamente ese pasaje de Isaías y les dijo que ese pasaje se había cumplido delante de ellos, de manera que estamos seguros que Jesús era el enviado de Dios Padre para traer y anunciar aquellas buenas nuevas. Amén. Pero ojo, si han leído bien, si han escuchado atentamente lo que el hermano nos ha compartido, son dos cosas antagónicas las que el Señor viene a anunciar. Por un lado viene a anunciar las buenas nuevas, pero por otro lado viene a anunciar también el día de venganza de nuestro Dios. Vamos a estar atentos en esas palabras. Esto no queda allí nada más, no solamente es la visión de Juan acerca de que el Espíritu Santo está sobre Cristo, sino que además en el siguiente versículo se lee que una voz del cielo decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, o en quien me complazco, como dicen otras versiones. El Padre desde los cielos irrumpió de una manera extraordinaria, con una voz potente, presentándose como el Padre complacido de aquel que estaba subiendo de las aguas. Una imagen clara de la Santísima Trinidad, presente en el momento del bautismo de Jesús. Eso, hermanos, hay que tenerlo bien claro. Recuerden de que hay algunos que dicen de que no existe la Trinidad, sino que es solamente Jesús que se cambia de modos de acuerdo a la ocasión. No imagino a Jesús hablando desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Bueno, soy yo mismo, pero me digo hijo, y al mismo tiempo como paloma descendiendo para ungirse él mismo. No, algo completamente absurdo, ¿no? Sino que nosotros estamos convencidos de que es una imagen del Dios Trino manifestándose como Padre desde el cielo en la voz, como Hijo hecho hombre subiendo de las aguas, y como Espíritu Santo ungiendo al Hijo. Ahora, esto no es un hecho fortuito. Quizá muchos de nosotros al momento de leer este pasaje dijimos: wow, el Padre está hablando acerca de su Hijo y nada más. Sin embargo, esto también es parte del cumplimiento de otra profecía. Hermanos, si recuerdan los que estuvieron en la primera parte de Marcos hace 2 semanas, vimos varios cumplimientos de profecías, ¿sí? No estamos ni siquiera en la mitad del capítulo 1 y seguimos viendo más cumplimientos de profecías. Y esta vez nos vamos nuevamente a Isaías, pero en el capítulo 42, en el verso 1. Dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. En quien mi alma se complace. Con esa declaración, el Padre estaba afirmando que aquel Jesús que se estaba bautizando en ese momento era el siervo que estaba enviando, sobre el cual puso su espíritu. Ven que es toda la imagen que en Isaías se había anunciado, aquí se cumplía, y de manera literal. El Espíritu descendiendo sobre Jesús y el Padre afirmando: este es mi siervo, este es mi Hijo, el que yo anunciaba, ¿no? El mismo Padre se aseguró de poner un sello con su voz para que todos nosotros estemos convencidos de que Él era el Hijo de Dios.
y que la justicia que traía no solamente era a los judíos, sino que era a todas las naciones. En algunas versiones dice a los gentiles, lo cual nos incluye a nosotros. Amén. En los versos 12 y 13 vemos cómo el escenario presentado por Marcos cambia. Iniciamos en el río Jordán y ahora, luego del bautismo de Jesús, vemos que el mismo Espíritu que reposó en él le impulsa rumbo al desierto para ser tentado por Satanás. En otras afirmaciones, en otro evangelio, si es que lo hemos leído, nos parece que Jesús pasó 40 días de ayuno y al finalizar, cuando ya tenía más hambre, aparece Satanás a tentarlo, ¿no? Pero si leen detenidamente lo que dice Marcos, el Señor estaba siendo tentado a lo largo de los 40 días, no solamente al final. Y no solamente estaba siendo tentado, sino que además estaba entre las fieras. Y los ángeles le servían. Creo que cuando uno lee esa parte, entre las fieras, naturalmente dice, ¿es literal esto? ¿Es literal? ¿En verdad había fieras? Quizá en el desierto no creo que haya fieras, pero como que nos puede traer un poco de temor, ¿no? Sí, qué miedo, en verdad. Yo no podría soportar estar 40 días en ayuno entre fieras. Sin embargo, debemos recordar que en el principio de la creación, Adán fue colocado para estar por encima de cualquier fiera. Y si aún los ángeles servían a Jesús demostrando su deidad, mucho más aquellas fieras. Amén. Y ya que mencionamos a Adán, en este momento es importante pensar en él. ¿Por qué? A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver a muchos de los siervos del Señor que fracasaron en todo cuando se les ha mandado. Primero vamos a pensar en Noé. ¿Sí? ¿Recuerdan qué pasó con Noé? Hizo el arca, ¿no? Se salvaron los animales, 40 días en el diluvio, luego varios meses todavía para que descienda las aguas. Y cuando por fin salió, ¿qué hizo? Plantó un viñedo, se embriagó y terminó hasta maldiciendo a su hijo. Luego podemos pensar en Abraham. Abraham había recibido la promesa de que tendría un hijo. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo antes de que se cumpla esa promesa. Otro hijo. Y sin contar el hecho también de que más de una vez entregó a su mujer para que no lo maten a él. En Egipto, con los filisteos. Abraham realmente era un miedoso. Moisés, por su lado, después de guiar al pueblo, justo estábamos viendo el video de Éxodo, ¿no? Después de guiar al pueblo durante 40 años en el desierto, no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque termina desobedeciendo a Dios en uno de los mandatos que él había recibido. ¿Y qué hablar del gran y poderoso rey David, que cometió adulterio y asesinó al esposo de su amante? Y así sucesivamente podríamos encontrar todas las veces que fallaron cada uno de los siervos que el Señor había elegido para algún mandato en específico. Y esto sin contarnos a nosotros. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? El rey David se nos queda corto. Pero Adán es el más representativo de todos, el cual fue hecho perfecto, puesto como el virrey de Dios, Señor de todo lo creado en esta tierra, y que al final decidió
desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol que se le dijo que no comiera. En contraposición, Jesús fue tentado en todo, directamente por Satanás, pero ¿cuál fue el resultado? Creo que la mejor narrativa para hablar de este resultado la encontramos en Hebreos capítulo 4 versos 14 y 15. ¿Alguien que lo tenga a la mano me puede ayudar? A ver, yo lo leo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Lo cual le dio la autoridad de mostrarse realmente como el enviado del Señor, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Nuevamente volviendo al video de Éxodo, ¿sí? ¿Recuerdan acerca del Cordero Pascual, el cual el Señor se encargó en 2 capítulos de mencionar cómo debía ser elegido? Perfecto, sin ningún defecto, pues Cristo es el Cordero Pascual, sin pecado. Si continuamos con Marcos, vemos que nuevamente el escenario cambia con mucha rapidez. Marcos diseñó su carta para un público que en realidad era demasiado prominente como para entretenerlo, que eran los romanos, ¿no? Así que da su mensaje bien claro, bien preciso y cambia con tanta fuerza que tenemos que seguir el paso o terminaremos perdidos. Esta vez Jesús ya no está en el desierto, sino que se encuentra en Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Daniel capítulo 2 nos narra la forma como Daniel el profeta le interpreta al rey Nabucodonosor un sueño que el rey había olvidado. Para los que lo han leído recuerdan lo impresionante que fue ese capítulo, ¿verdad? ¿Cómo es esto? El rey tuvo un sueño y le pide a todos que lo interpreten, pero no recordaba cuál era el sueño. Y como nadie podía hacerlo, entonces manda a matar a todos los sabios, hasta que llegan a Daniel, ¿no? Porque iban a matarlo también, y Daniel dijo: esperen, ¿por qué van a matar a todos si ni siquiera nos han consultado a nosotros? Denos unos días para preguntarle a nuestro Dios. Y el Señor le revela a Daniel cuál había sido el sueño. Nabucodonosor ve una imagen de un hombre, una estatua grande y monstruosa, con unas partes de oro que representaban el reino de Babilonia, según la interpretación que le dio Daniel. Otra parte de plata que representaba a un reino que vendría después, que los que han chequeado historia saben bien que es el reino de Persia o Medo-Persia, ¿sí? Luego una parte de bronce que representa al reinado que vendría después, que fue Grecia. Luego una parte de hierro, ¿sí?, que representaba al reino que vendría después, que era Roma. Y finalmente en los pies de esa estatua ve una mezcla entre hierro y barro. Es extraño. Pero eso no termina ahí, sino que además de un monte es extraído una piedra, y no por mano humana, lo que significaba que era por mano de Dios, y esa piedra fue directamente a los pies, los cuales se destruyeron y se terminó destruyendo toda la estatua. Daniel le dice: lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido.
pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simientes humanas, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios, vamos a poner atención en esta parte, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios del cielo levantará un reino. Amén. A estas palabras es a lo que Jesús hacía referencia cuando decía: el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús venía predicando esto, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio, los judíos sabían bien claro a qué se refería. Muchas veces nosotros quizás leímos y dijimos: ah, mira, se refiere a la iglesia que viene, pero es más que eso. Los judíos entendían claramente a qué se refería, y era al reino que en Daniel capítulo 2 había sido prometido. Desde los días de Nabucodonosor ya estaba anunciado que vendría ese reino. Y como les dije al momento que el hermano Ismael dio lectura al profeta Isaías, estas palabras de Jesús hacían referencia no solamente a las buenas nuevas, sino también a los días de retribución y paga por los pecados de todos los que traicionaron al gran rey. Buenas nuevas por un lado, pero por otro lado, el día de venganza ha llegado. Similar a las palabras de Juan el Bautista, no en este evangelio, en otro, donde él decía, ¿verdad? Él vendrá y los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en la mano, ¿sí? Va a limpiar su era, el trigo entrará en su granero y la paja será quemada en el fuego, que nunca se apagará. Es esto mismo que Jesucristo venía a anunciar. Si quizá el día de venganza no fue inmediato, pero sí anunciaba: ya se les está acabando el tiempo. El tiempo ha llegado. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que tienen ustedes que hacer? ¿Quieren salvarse? ¿Quieren ser parte de ese reino? Pues tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en mis buenas noticias. Es lo que estaba diciendo el Señor, el cual siendo el mensaje, el cual sigue siendo el mensaje hasta el día de hoy. Amén. Lo mismo que nosotros hemos creído y lo mismo que nosotros enseñamos, que la única opción de poder formar parte de ese reino es creyendo en esas buenas noticias de que el Rey ha venido. Finalmente, el Señor es consciente de que a pesar de todas sus advertencias, absolutamente nadie se le iba a acercar por voluntad propia. Nadie iba a decidir seguirle y formar parte de ese reino. Y a pesar de que algunos habían sido discípulos de Juan y habían escuchado los mensajes y anuncios de Juan, sabían que vendría el Mesías, pero no entendían la forma ni el momento en el que eso iba a suceder. Por lo que es el Señor mismo el que comienza a llamar. ¿Y con quién empieza? Simón, Andrés, su hermano, luego Jacobo y Juan.
4 pescadores que probaron que cuando el Señor llama, ese llamamiento es eficaz y no puede ser rechazado. Ellos no dijeron: oye Jesús, hoy ya no podemos, estamos remendando las redes de mi padre. No, dejaron todo y le siguieron, porque el llamamiento del Señor es eficaz. Y él mismo pudo decir más adelante: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Más, y aparte del llamado, agregó: síganme y yo los convertiré en pescadores de hombres. Más adelante veremos qué significaron estas palabras en las vidas de aquellos discípulos conforme avancemos en este evangelio. Pero en esta mañana, como un modo de resumen, vayámonos sabiendo que aquel Jesús que realmente cumplía las promesas hechas por Dios, siendo el Rey de todo, vino y llamó a 4 pescadores a iniciar ese gran reino aquí en la tierra. ¿Qué de especial tenían esos 4 pescadores? ¿Alguien tiene idea? ¿Nada? Lo mismo que nosotros. Estaban cargados de pecados como nosotros lo estamos. Y necesitaban de un gran Salvador como nosotros lo necesitamos. El que fue tentado en todo pero sin pecado. El que se bautizó para representarnos. Aquel que nos da las buenas nuevas de salvación, en el cual, si creemos, estamos seguros. Amén. Eso nos debe animar cada día. Si tú en algún momento dijiste: pero yo no tengo nada que dar al Señor, no tengo nada en especial, pues por eso mismo es que estás siendo invitado. Nada tenemos para compensar la obra que el Señor hizo por nosotros y sigue haciendo en nosotros. Amén. Así que eres bienvenido a formar parte siempre de este reino, al igual que estos 4 pescadores, de los cuales vamos a tener oportunidad de hablar más adelante. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, gracias